Bien, jóvenes, vamos a iniciar con la sesión. Hoy vamos a desarrollar un nuevo caso que viene a ser el tema de punto de equilibrio. Entonces, ya para ir cerrando el tema de punto de equilibrio y apalancamiento. Entonces, vamos a hacer un caso de aplicación. Este casito ya lo tienen ustedes, ya se los había pasado. Que aquí vamos a aplicar un poquito todo lo que hemos visto en este tema de punto de equilibrio y apalancamiento. Entonces, pero para dar un poquito, un repasito, el punto de equilibrio habíamos dicho que es aquel punto donde los ingresos se igualan a los costos, ¿no es cierto? Es la cantidad mínima de ventas que una empresa debe comercializar para no perder ni ganar, es decir, para que los ingresos puedan cubrir la totalidad de los costos. Luego también hemos entrado al tema del apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Entonces, ambos herramientas, tanto el apalancamiento operativo como el apalancamiento financiero, simplemente nos dice las bondades o ventajas que tiene la empresa cuando hay un incremento en las ventas. Pero en sí habíamos dicho que lo único que me muestra es el riesgo operativo y el riesgo financiero que estaría asumiendo la empresa al tener presencia de costos fijos operativos y costos fijos financieros. ¿Estamos? Entonces ahora vamos a ver con este casito para ver su aplicación. Entonces, a ver, quisiera un voluntario para que pueda leer el caso. A ver, lo vamos a hacer aquí. Fabiola Jimena. A ver, ayúdenos con la lectura de este caso. Yanis. Dice, caso 2, punto de equilibrio y apalancamiento, compañía CBN S.A. A continuación le presento el caso antecedente. La compañía CBN S.A, Cervecería Boliviana Nacional, es una empresa dedicada a la producción de bebidas, cerveza paceña. La compañía vende productos mediante intermediarios de agencias de cerveza y también directamente a través de puntos de venta que tienen ubicados en distintos lugares estratégicos de la ciudad. Descripción de la situación. La compañía acaba de contratarlo a usted como nuevo gerente financiero y el gerente general le ha encargado realizar una exhaustiva evaluación del punto de equilibrio, planeación de las utilidades y el uso eficiente de los costos de operaciones y costos financieros. Además, se debe analizar el riesgo implícito de las operaciones, riesgo operativo y riesgo financiero. La empresa le presenta el siguiente reporte de los costos del mes de la presente gestión, datos históricos. Detalle, importe y unidad monetaria. Materia prima, 3 bolivianos por unidad. Mano de obra directa, 1.5 bolivianos. Comisión de vendedores, 0.5 bolivianos por unidad. Costos variables de fabricación, 1 boliviano por unidad. Costos fijos de fabricación, 6.000 bolivianos por mes. Gastos fijos de administración, 10.000 bolivianos mes. Gastos fijos de venta, 2 millones, perdón. Depreciación de activo fijo 27% según gastos administrativos. Precio de venta 10 bolivianos unidad. Venta 6 millones, botella mes. Saldo deudor 100 millones bolivianos. Tasa de interés activa del 12% anual. El mes siguiente, gerencia planea implementar las siguientes acciones. ¿Lo puedes subir, por favor? Aumentar el precio de venta en 10% con la idea de generar mejores resultados económicos. Una investigación de mercado reciente determinado que la elasticidad precio de la demanda en valores absolutos es de 0.2. Cambiar las políticas salariales de la fuerza de venta, cambiar los gastos fijos a variables. Los gastos fijos se reducirán a la mitad y la comisión de vendedores aumentará a 0.7 bolivianos por unidad. Se negociará con los proveedores una reducción de precios de la materia prima a 2.8 bolivianos la unidad. Y se solicita un reporte que dé respuesta a los siguientes puntos. Inciso A,
Para el mes actual histórico, se pide determinar estado de resultado, cantidad de equilibrio, margen de seguridad, grado de apalancamiento operativo, grado de apalancamiento financiero y grado de apalancamiento total. Inciso B. Para el siguiente mes, proyección, se pide el mismo que el inciso anterior. Inciso C. Realizar un análisis operativo y emita una conclusión. Inciso D. ¿Qué alternativas usted propondría para mejorar la situación en términos de riesgo financiero operativo? Muy bien, gracias. ¿Ustedes lo conocen a esta compañía? Sí. Sí, ¿no? Son consumidores fieles, ¿no? Los fines de semana. Ok, entonces vamos a desarrollar este caso. Ok, entonces fíjense, nos piden que evaluemos la situación actual, la propuesta, para ver si ejecutamos o no la propuesta. Ok, entonces, una vez ya haber leído el caso, lo que nos toca ahora es vaciar toda esta información a un libro de Excel. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces aquí vamos a vaciar la información. Puede ver el libro de Excel, ¿no? Sí. Le dicen una consultita, ¿cómo se hace para copiar y pegar y que no pegue en formato de imagen? Tienen que llevar la Word, ¿no? De Word y Ok, sí pueden con la tablita. gracias. Muy bien. Solo voy a invertir la columna. Primero voy a poner unidad de medida. Y esto vamos a colocarlo en la situación actual, ¿no? Esa es la situación actual. Muy bien. Ahora, lo primero que tengo que hacer aquí es ir empezando a clasificar lo que es costo variable y lo que es costo fijo. Habíamos dicho los primeros días de clase, para poder utilizar esta herramienta de planificación de corto plazo, como es el punto de equilibrio, tenemos que saber primero clasificar entre lo que es costo variable y lo que es costo fijo. Lo que está relacionado con el nivel de producción y lo que no está relacionado. ¿Okay? Entonces, a ver, materia prima, ¿es costo variable o costo fijo? Costo variable. Costo variable. Mano de obra, también, ¿no? La mano de obra directa. Comisiones a vendedores, vendes más, recibes más, entonces variable. Costo variable de fabricación, ahí su nombre mismo lo especifica, luego dice costo fijo, ahí ya está. O sea, bueno, aquí su nombre más o menos lo van a especificar. Entonces, todo lo que está por unidad, fíjense, son costos variables. Entonces, aquí, estos son los costos variables de producción. Entonces, vamos a ir clasificando. Costos variables de producción.
Ahí está, muy bien. Bolivianos. Unidad. Podemos empezar a sumar aquí. Podemos decir que los costos variables de producción es de 6 bolivianos. Muy bien. ¿Qué información más nos presentan aparte de esto? A ver, volvamos al caso. Vamos a... aquí. A ver, dice, esta es la situación actual para el mes siguiente, la gerencia planea implementar. Esto ya es la implementación para el siguiente periodo, ¿no? Para el siguiente mes. Esa es la propuesta. Luego dice, se solicita con un reporte que dé respuesta a los siguientes puntos. Para el mes actual, histórico, se pide determinar estado de resultado, cantidad de equilibrio, margen de seguridad, grado de apalancamiento operativo, grado de apalancamiento financiero y el total. Muy bien. Entonces, empecemos con el estado de resultado. Entonces, vamos a iniciar con el estado de resultado. Podríamos hacer una filita con el total de los costos fijos también, ¿no? También, claro. Muy bien. Entonces, de una vez, ¿no? Ya que estamos en esto. Costos fijos. Bolivianos. Boliviano mes. Ahí está. Muy bien. Y listo. Ahora sí, empecemos a construir entonces el estado de resultado. ¿Cómo iniciamos con el estado de resultado? Los ingresos, costos fijos, va costo variable. Ya. Entonces, primero, vamos con los ingresos. Ingresos. Ingreso es precio por cantidad, ¿no? Cantidad, 6 millones de botellas mes por el precio de venta 10. 60 millones. A eso lo tenemos que restar los que se llaman los costos de ventas variables. Costo variable de ventas. Entonces aquí tenemos costos variables. ¿Cuánto nos cuesta producir? Cada uno 6 por la cantidad. Cantidad vendida es de 6 millones de botellas. Y eso se llama el margen de contribución, ¿no? Margen de contribución. Porque estamos mediante el costeo variable. 60 millones menos 36 millones.
Margen con contribución de 24 millones. A esto lo restamos lo que se llaman los costos Fijos. fijos. Estamos hablando de 18 millones, ¿no? Y eso se llama la utilidad operativa. Que sería 24 menos 18 millones. ¿Qué más? Lo restamos los intereses. ¿No tenemos intereses? Sí. Tenemos deuda que alcanzan a 100 millones, cuyo interés es el 12% anual. Pero estamos calculando estado de resultado mensual, no se olviden, ¿no? Mensual, estado de resultado gerencial. Aquí entre paréntesis coloquemos mensual si ustedes quieren. Para que se puedan ubicar, mensual. Mensual. Entonces, ¿a qué sería igual eso? A la deuda por la tasa por el tiempo sobre 12. Deuda Por la por tasa. tasa Por el tiempo que vendría a ser 1, pero hay que dividirlo entre 12 por cada mes. Perfecto, dividido entre 12. Lo voy a poner manualmente, pero no tengo esa información. ¿Ok? 1 millón por concepto de interés. Y esto es la utilidad antes de impuestos. 6 millones menos 1 millón, tenemos una utilidad antes de impuestos de 5 millones. Lo sacamos los impuestos y tenemos un impuesto de ¿cuánto? ¿Cuánto es el impuesto de utilidades? 25%. Lo voy a poner manualmente también porque no tengo la información, ¿ok? 25. Y esto es la utilidad mensual. Ahí está. Hasta aquí no sé si alguien tiene alguna consulta o pregunta. No hay, ¿no? Perfecto. Eso era lo primero que nos pedían. Luego, ¿qué más nos piden? A ver, ayúdenme. Creo que ustedes lo tienen el caso también por ahí. Nos dice, a ver, aumentar el precio de venta en 10% con la idea de generar mejores resultados económicos. Ya, eso es, pero para la propuesta, ¿no? Ah, sí. Punto de equilibrio creo que pedía. Perfecto, muy bien. Punto de equilibrio. Entonces, empecemos por ahí. Punto de equilibrio. Punto de equilibrio, es decir, la cantidad de equilibrio, ¿no? Cantidad de Sí, le dicen cantidad de equilibrio. equilibrio. ¿Aquí se ve la cantidad de equilibrio? Costo fijo dividido precio de venta menos costo variable. Bien. A ver, editémoslo para como da recordar. La cantidad de equilibrio es igual costo fijo dividido entre precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Ahí está. Entonces, esto va a ser unidades mes. Va a ser igual costo fijo 18 millones dividido entre el precio de venta que es 10 menos el costo variable.
Entonces la cantidad de equilibrio es de 4.500.000 botellas. Es decir, si yo produzco y comercializo 4.500.000 botellas al mes, voy a poder cubrir la totalidad de los costos. Eso significa que no voy a tener utilidades, pero tampoco pérdidas. Muy bien. ¿Qué más me pide luego? La cantidad de equilibrio, creo, ¿no? El punto. El punto. ¿Me pide el punto? Punto de equilibrio. No sé si pide. No pide, le dicen cantidad de equilibrio y margen de seguridad, creo que decía. Ah, ya, margen de seguridad. ¿Qué más pide aparte del margen de seguridad? Grado de apalancamiento operativo. Margen de seguridad. Entonces vamos a calcular directamente la razón. ¿Ya? La razón de margen de seguridad. Porque eso es más fácil de interpretar, ¿no? El margen de seguridad va a estar en unidades mes. Simplemente el margen de seguridad es la cantidad vendida, que son 6 millones, menos la cantidad de equilibrio. Nada más. Ese es el margen de seguridad. O sea, 1.500.000 es lo que yo debería dejar de producir para entrar a zona de pérdida. Pero 1.500.000 no sé si es harto de 4.500.000. Entonces, más fácil para poder interpretar es que nosotros tenemos que dividir el margen de seguridad entre la cantidad vendida. Es decir, llevarlo a términos porcentuales. Ahí está. Esto es cantidad vendida. Vamos a ponerlo ahí. Cantidad vendida. Ahí está. 25%. ¿Qué significa esa razón de margen de seguridad? Si yo disminuyo en más de 25%, ya estoy en zona de pérdida. Dicen un gran favor. ¿Será que puede volver a hacer cómo lo convirtió en porcentaje? Ah, ya. Mejor vámonos a la fórmula. Razón de margen de seguridad va a ser igual a la cantidad vendida dividido No es al revés, Lisa. cantidad de equilibrio dividido entre cantidad vendida. Ahí está. ¿Ok? Ah, ya, muchas gracias, Luis. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos, como máximo, podemos disminuir en nuestras ventas en un 25%. Si disminuimos en más del 25%, ya estaríamos entrando a zona de pérdida, ¿no? Eso es lo que me muestra la razón de margen de seguridad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pide? Grado de apalancamiento, le dicen. Grado de apalancamiento. Entonces, el grado de apalancamiento operativo. Ok. Eso no se olvide que se mide en veces. ¿Cómo lo puedo calcular? La manera más fácil, hemos calculado por cuatro maneras. Por cuatro maneras. Podemos calcularlo por la más sencillita. ¿Cuál era? Margen de contribución dividido por utilidad operativa. Ya. El cabo era igual. El margen de contribución dividido entre la operativa, ¿no? Entonces, esto es igual a 24 millones dividido entre 6 millones. Estamos hablando de ¿cuánto? De 4 veces. Eso significa, si las ventas varían en 1%, la utilidad operativa va a variar en 4%. Es decir, en 4 veces. Si las ventas disminuyen 1%, la utilidad operativa va a disminuir en 4%.
Si las ventas se incrementan en 1%, la utilidad operativa se va a incrementar en 4%. Es decir, siempre en 4 veces. Es decir, si las ventas se incrementan en 10%, la utilidad operativa se incrementaría en 40%, ¿no? Muy bien. ¿Quién más pide? El GAF. Grado de apalancamiento financiero. El GAP. El grado de apalancamiento financiero. Eso también se mide en veces. ¿Cómo lo calculamos eso? La manera más fácil, ya que tenemos el estado de resultado, Dividir margen, utilidad operativa dividido entre utilidad antes de impuestos. de operativa dividido entre utilidad antes de impuesto. Antes de impuesto. Ahí está. Entonces, esto va a ser igual. Utilidad operativa 6 millones dividido entre utilidad antes de impuesto de 5 millones. Estamos hablando de 1.20 veces. ¿Qué significa eso? Si la utilidad operativa varía en 1%, la utilidad antes de impuesto va a variar en 1.2%. Si sube 1% la utilidad operativa, la utilidad antes de impuestos sube en 1.2% y viceversa, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿El total pide o no? Sí. Sí. El riesgo total. El riesgo total es mucho más fácil, ¿no? Una multiplicación del riesgo operativo, que es 4 veces, por el riesgo financiero, que es 1.2 veces. Estamos hablando de un riesgo total de 4.8 veces. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Pregunta? ¿Cuál sería la interpretación de grado total? Disculpe, Lisen. Ya. Si las ventas variaran en 1%, la utilidad antes de impuestos va a variar en ¿cuánto es? 4.8, ¿no? 4.8%. Es decir, en 4.8 veces. Por cada 1% que varía las ventas, la utilidad de impuesto va a variar en 4.8 veces. Es decir, si disminuye las ventas en 1%, la utilidad de impuesto va a disminuir en 4.8%. Y si sube en 1% las ventas, la utilidad de impuesto también va a subir en 4.8%. Si lo ponemos La números a eso, interpretación, Lisen, no era en la utilidad disponible. pero no tenemos los dividendos preferentes, ¿no? Te va a dar lo mismo. Ya. Ok, Va a dar lo mismo, perfecto. exactamente. Si tuviéramos los dividendos preferentes, tendríamos que trabajar con utilidad disponible. Y en este caso, la utilidad mensual va a ser lo mismo que la utilidad disponible. ¿Bueno? En caso de que hubiera las preferencias, entonces nuestra explicación sería que si las ventas variaran en 1%, la utilidad disponible variaría en tantas veces que dé. Claro, porque debajo de la utilidad mensual o de la utilidad del periodo todavía hay un costo fijo financiero que son los dividendos. Tengo que incluirlos en mi interpretación. Como en este caso no hay dividendos preferentes, entonces el único costo fijo financiero son los intereses. ¿No? Entonces, por esa misma razón, la fórmula del GAF, en el denominador no se resta lo que es dividendos preferentes dividido entre 1 menos la tasa, ¿no? Exactamente, No así hay mismo. necesidad, ¿no? Así es. Ya, ok, perfecto. Muy bien. ¿Listo? Esa es la situación actual. Tengo riesgo operativo de 4 veces, un riesgo financiero de 1.2 veces y un riesgo total de 4.8 veces. Por cada 1% que se cambie o que varíe en las ventas, ¿no? Muy bien. Ahora, vámonos con la propuesta. ¿Qué nos dice el tema de la propuesta? Entonces, voy a aprovechar de copiar este formato y nos vamos a ir con el tema de la propuesta.
propuesta. A ver, ¿qué dice el tema de la propuesta? Creo que esto es todo esto es la propuesta. Ahí está. Lo vamos a poner por aquícito. Vamos a poner aquí detalle, valor. A ver. Para que lo tengamos claro los cambios que va a ocurrir con la propuesta. A ver, dice aumentar el precio. Precio de venta. El precio de venta se quiere incrementar. Aquí pongámoslo incremento entonces, o crecimiento del precio de venta. Crecimiento del precio. %. Luego dice, una investigación de mercado reciente determinó que la elasticidad precio de la demanda en valores absolutos es de 0.2. Entonces, esto es la elasticidad. ¿Entienden qué es elasticidad? ¿Sí? ¿Recuerdan? No, Lison. No me acuerdo, Lison. ¿No recuerdan? No, No, A ver, búsquenlo en Google qué es elasticidad y me cuentan. Luego dice cambiar las políticas salariales de la fuerza de ventas, dice, ¿no? Cambiar los gastos fijos a variables, es decir, vamos a cambiar nuestra estructura de costos. Es lo que muchas empresas en la actualidad lo han practicado, es decir, trasladar de sus costos fijos a los costos variables. A ver, dice, los costos fijos se reducirán a la mitad y la comisión a vendedores aumenta a 0.7%. Entonces, los gastos fijos, dice, ¿a cuál se refiere esos gastos fijos? Al de administración, ¿no? Esos son los gastos fijos. ¿Estamos? Los gastos fijos. Cambiar políticas salariales. Cambiar la política salarial de la fuerza de ventas. Entonces, está refiriendo a los costos fijos de ventas, ¿no? Porque ahí dice, ¿no? Cambiar las políticas salariales de las fuerzas de ventas, es cambiar los gastos fijos a variables. Gastos fijos se reducían en la mitad en la comisión a vendedores. Perfecto, ¿no? En la comisión a vendedores. Comisión a vendedores son estos, ¿no? Muy bien, ahora sí. Entonces, esto nos dice que va a reducir en cuánto? A la mitad. Eso significaría que sería 1000, ¿no? Aquí vamos a colocar ¿cómo se llama esto? Costos fijos de ventas. Los costos fijos de ventas. no, Listen dice que los gastos fijos se cambiarán a la mitad y los gastos de ventas que pasan a variables serán de 0,7 bolivianos por unidad. Exactamente. Es al revés. Los gastos fijos se reducirán a la mitad. O sea, en otras Está palabras, hablando de los del costos 18. fijos, de los costos fijos de ventas, va a reducir en la mitad y esa otra parte de la mitad se va a ir a costo, a comisión a vendedores. Es por eso que la comisión de Verón estaba actualmente en 0.5, ahora va a estar en 0.7. ¿No? Comisión a vendedores. Ahora va a estar en 0.7. O sea, estamos migrando simplemente. 0.7. ¿Estamos?
estamos reduciendo costo fijo de los costos fijos de ventas para llevarlo a costos fijos, perdón, a costos variables, hemos dicho. Pero el tema de... Ya entendí. De que arriba dice cambiar las políticas salariales de la fuerza de ventas. Ah, y ahí especifica. Exactamente. ¿Qué más dice? Luego dice, se negociaría con los proveedores una reducción del precio de la materia prima a 2.8 bolivianos la unidad. Entonces, la materia prima, con una renegociación con el proveedor, va a tener un costo de 2.8. Ahí está. Porcentaje sobre el precio, ¿no? Entonces, sobre el precio. Esto se mide en veces. Los costos fijos bolivianos mes. Comisión a vendedores bolivianos unidad. Esto está por unidad y esto también está por unidad. Muy bien. Esas son las unidades de medida. Muy bien. Entonces dice, la materia prima, ahí, vamos viendo. La materia prima va a estar en 2.80 bolivianos. Hay una renegociación con el proveedor, entonces no han disminuido en el costo de la materia prima. Mano de obra, en este caso, no cambiaría absolutamente nada. Entonces mantiene. Comisión a vendedores, esto sí va a haber una migración, va a llegar a 0.7. Entonces vamos a ir colocando con otro colorcito los datos que va cambiando. Ustedes me dicen qué color se ve mejor. En rojo va a distinguir más. Perfecto. Rojo. El rojito, dicen. Rojo. Ahí está. Esos son los datos que están cambiando. Costos variables de fabricación. Eso no va a sufrir ningún cambio porque no hay nada que hable sobre ellos. Por lo tanto, vamos a tener un costo variable ahora también de 6. No varió, ¿no? Porque No, los 20 centavos que le bajó la materia prima se los aumentó a la comisión. exactamente. Como que mantiene ahí todo eso. Esos Mantiene 20 todo centavos. eso, ¿no? Va a ser en Esos costo 20, fijo. 0,20. Exactamente. Aquí, este es 1.000.000 por si acaso, no es 100.000. Ahí está. Eso sí disminuye. Esto también con rojito, porque es un dato que cambia. Por lo tanto, los costos fijos sí ha disminuido en 1.000.000, ¿no? 17 millones. Muy bien. Y todo lo demás no debería cambiar. Esto mantiene. Precio, aquí sí cambia también. El precio dice crecimiento del precio. El precio se va a incrementar ¿en cuánto? En 10%. Es decir, ahora va a tener un precio de 11 bolivianos la unidad. Cantidad vendida. ¿Qué va a pasar con la cantidad vendida? Saldo deudor, eso no cambia. Tasa de interés tampoco. ¿Qué pasa con la cantidad? ¿Será que cambia cuando usted les incrementa el precio de cualquier producto? ¿Cómo reaccionan ustedes ante un cambio en el precio? Es lo que habla lo de la elasticidad. Sí, exactamente. A ver, ¿cómo ustedes reaccionarían ante un incremento en el precio del producto que ustedes consumen? ¿Compran más, compran menos cuando lo suben el precio? Compra menos. Sube el precio, da a comprar menos. Baja la cantidad demandada. Entonces, bajo esa lógica dice que la elasticidad, precio de la demanda, es igual aquí. ¿Recuerdan? Aquí era igual a la variación porcentual de la cantidad demandada dividido entre la variación porcentual
precio. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, si nosotros reemplazamos en esa ecuación, tendríamos lo siguiente. Tendríamos, esto ya está sacado el valor absoluto, por si acaso eso tengan cuidado. Por la relación inversa que hay entre el precio y la cantidad, sube uno y baja el otro, el resultado siempre va a ser negativo, ¿no? Siempre va a ser negativo. Aquí va a ser negativo. Entonces, al sacarlo valor absoluto, eso hace que se vuelva positivo. Eso es lo que también especifica aquí, ¿no? Una investigación de mercado reciente determinó que la elasticidad del precio y la demanda en valores absolutos es de 0.2. Entonces, ya está sacado el valor absoluto. Entonces, me dice que eso va a ser igual. Variación porcentual en la cantidad en el precio. ¿Cuánto es la variación porcentual del precio? 10. 10. Entonces voy a despejar la variación porcentual de la cantidad. ¿Que sería cuánto? 10 dividido 0,2. Por 0,2. Exactamente. Muy bien. Entonces esto aquí y lo voy a aumentar aquí. Eso de ahí. Entonces, ¿cuánto sería ese resultado? 10 por 0.2. Estamos hablando del 2. En términos porcentuales, del 2% sobre la cantidad. Ahora, este 2%, ¿qué es? ¿Es la disminución en qué o es incremento? Es la disminución en cantidad vendida, ¿no es cierto? Es la disminución en la cantidad. En caso de que un ejemplo nos salga que sea en el examen de que van a disminuir el precio, ¿se ocupa la misma fórmula? La misma, pero ya sería positivo. Cuando te bajan el precio, te consume más, ¿no? Porque estamos hablando aquí de la demanda, ¿no? De la demanda. Entonces, siempre hay una relación inversa entre el precio y la cantidad. Te suben el precio, consumes menos. Te bajan el precio, consumes más. ¿Estamos? Por dos razones, ¿no? Por el tema efecto ingreso y efecto sustitución. Esas son las dos razones, el por qué yo consumo menos cuando me incrementan el precio, porque mi ingreso siga permaneciendo constante. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es ajustar mi presupuesto y eso significa adquirir menos producto de aquellos productos que sí se incrementarán su precio. O, en otras palabras, sustitución, migro. Como está muy caro ese producto, voy y busco un producto sustituto. ¿No? Eso es lo que funciona en la realidad. ¿Ok? Entonces, por esas dos razones, es que cuando se incrementan los precios de los productos, consumimos menos. ¿No? Relación inversa entre el precio y la cantidad. Muy bien, entonces, estos 6 millones, como se incrementó el precio del producto, como consecuencia, la cantidad demandada va a disminuir en 2%, que es lo que vamos a calcular. Es decir, ahora simplemente se va a comercializar 5.880.000 unidades de botellas mes. ¿Estamos? Con eso nuevamente tendría que calcular los ingresos. Entonces, fíjense, como ya todo lo tengo vinculado, lo único que tengo que hacer es replicar simplemente. No necesito estar volviendo a calcular otra vez. Los que colocaron manualmente van a tener que calcular nuevamente, pero los que están vinculados, lo único que hago es replicar y ya está. Entonces, primera pregunta, ¿qué pasó con el tema de la utilidad? ¿Se incrementó o disminuyó? Se incrementó. Entonces, ¿por ahora es bueno o malo la medida? Bueno. Bueno, Por ahora es buena, ¿no es cierto? Por ahora es buena. A ver, aquí lo voy a poner detalle para que sepamos cuál es propuesta y cuál es la situación actual. Detalle
Esta es la situación actual y esta es la propuesta. Propuesta. Ahí está. Muy bien. Hay un incremento en la utilidad mensual de 3 millones a 8 millones. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, licenciado. Muy bien. Entonces, por ahora, yo debo aceptar la propuesta. ¿Cierto? Entonces, vamos, para ver el comportamiento, vamos a realizar un mini gráfico. Vamos a ver qué pasó con las ventas, con los ingresos, cosas, etc. Entonces, veamos, vamos a hacer un mini gráfico. Para ello nos vamos a ir, no sé si alguna vez realizaron esto, nos vamos a ir a insertar, a la barra de herramientas insertar, y nos vamos a ir a gráficos de líneas. A gráficos de líneas. Rango de datos, quiero graficar la situación actual con la propuesta. Quiero ubicarme exactamente en la celda E21. Le damos a aceptar. Ahí está. El comportamiento es creciente, ¿no? Quiero que tenga marcadores. A ver, ¿qué más le puedo dar? Un poquito más de holgura. No sé si el color les gusta. Ahí. A ver, un color de oriente. Tanto le hemos dado para la oriente. A ver, ahí está. Eso yo puedo replicar. Y ahí tenemos. Fíjense, los ingresos se han incrementado, los costos variables de ventas han disminuido. Han disminuido. El margen de contribución, como se incrementaron los ingresos, por ende han incrementado los margen de contribución. Los costos fijos ha disminuido, ¿no? 18 millones, 7 millones, ahí claramente se ve en el gráfico. Los intereses, en este caso no modificaron. Los impuestos, obviamente, al tener mayor utilidad antes de impuestos, esto sí se ha incrementado, y ni qué decir la utilidad mensual, hubo un incremento. Es decir, pasó de 3 millones a 8 millones. Por ahora está funcionando el tema de la propuesta, es decir, incrementar el precio está funcionando. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos con la otra parte. Con la propuesta. Aquí lo mismo. No necesito volver a calcular, simplemente replico. Ahí está. La cantidad de equilibrio ahora es de 3.400.000. De 4 millones ahora pasa a 3.400.000. En otras palabras, ¿necesito producir y vender menos cantidad para llegar al equilibrio o más cantidad? Menos cantidad. ¿Y eso es bueno o es malo? Sí, bueno. Bueno, Eso es bueno, ¿no es cierto? Muy Porque bien. el margen Punto a aumentó al favor. 42% ya. Ahora, el margen de Inclusive con seguridad. una disminución de las ventas. Entonces, De la fíjense, cantidad, mejor dicho. ahora mi margen de seguridad se ha incrementado al 42%. ¿Qué significa eso? Que para entrar a zona de pérdida, ahora mis ventas tendrían que disminuir en 42%. Que eso es bueno igual, digamos, ¿no? Porque necesitaríamos casi disminuir la mitad de nuestras ventas, ¿no? Y cosa que es muy difícil que pueda suceder, ¿no? O sea, la probabilidad está, pero es poco probable. Sí. Más fácil es que Correcto. las ventas caigan en 25% que en 42%. ¿Correcto? Sí, Lisa. Muy bien. ¿Qué pasó ahora con el riesgo operativo? Disminuyó también. Ha disminuido.
de 4 a 2.37 veces. ¿Qué pasó con el riesgo financiero? Aumentó. También ha disminuido de disminuido. 1.2 a 1.09. No hubo mucho, pero hay una pequeña diferencia. Y sí se puede ver en el riesgo total una disminución, ¿no? De 4.8 veces a 2.58 veces. Si ustedes quieren ver para su mejor comprensión e interpretación, hagan el mini gráfico. Eso les va a ayudar. Entonces lo mismo, ¿no? Insertar, gráfico en líneas. Quiero graficar la situación actual con la propuesta. Marcadores. Ahí está. Entonces ahí pueden ver claramente que ha disminuido la cantidad de equilibrio, lo cual es muy bueno. Se ha incrementado el margen de seguridad, lo cual es muy bueno también. Ahora tendría que disminuir mis ventas en 42% para llegar a zona de pérdida, que es poco probable. Eso significaría que tengo que más o menos caer en mis ventas en 50%. El riesgo operativo ha disminuido, riesgo financiero de la misma manera y por ende el riesgo total. Entonces, con toda esta información, ¿aceptamos o rechazamos la propuesta? Se aceptan, dicen. Aceptamos la propuesta. Entonces, Le dicen una consultita, por favor, antes es pequeño, un poquito más arriba voy a hacer donde muestra la variable de ingreso. Ahí directamente nos podíamos guiar para tener ya una proyección de que la propuesta que estamos recibiendo es positiva. no siempre, no siempre. No siempre. Porque uno puede pensar, por ejemplo, si estoy vendiendo menos unidades, posiblemente en vez de incrementar mis precios, mi ingreso estaría disminuyendo. Eso depende a la elasticidad, ¿no? Depende de la elasticidad, si estoy en la parte inelástica o estoy en la parte elástica. En este caso, estoy en la parte elástica, ¿no es cierto? Porque mucho depende de eso. Claro. Y del tipo de producto que yo comercializo también. Por ejemplo, a ver, ese es un caso, estamos hablando de bebida. Cuando han salido los fines de semana a los bares, han pedido una rebaja, digamos? Claro, afectan. Claro, o sea, en la bebida no piden rebaja, digamos, no piden descuento, digamos, ¿no? Pero cuando sí quieren comprar algún alimento, ahí sí, pues, bájelo un precito, ¿no? Entonces, fíjense, depende del tipo de producto que uno está evaluando también. Normalmente, cuando son productos o bienes de primera necesidad, normalmente, por más que se incrementen los precios, nosotros igual seguimos consumiendo. Vamos a disminuir en el consumo, pero es mínimo. Pero cuando ya hablamos de bienes de lujos, ahí sí, un pequeño incremento en el precio, eso va a significar que yo deje de consumir un gran porcentaje. Porque es un bien que no necesitas, que no es primordial, que no es de primera necesidad. Entonces, todo influye eso también al momento de analizar. Entonces, Dice una consulta, por favor. Sí, ¿Podemos bajar a los grados de apalancamiento? claro que sí. Hace rato el análisis era bueno, por ejemplo, cuando se decía en un grado total de que si las ventas incrementaban en 1%, la utilidad ante impuestos aumentaba en un 4.8%. Ahora, si aumentamos, quiero que me hagan entender esa parte de que ahora disminuyó el porcentaje de incremento, si es que incrementan las ventas. Sí. O sea, va a ser menos el aumento o viceversa, pero si estamos hablando de aumento, va a ser menos porcentaje que el anterior. Así es. Ahora, cuando hablamos de los apalancamientos, de los grados de apalancamiento operativo y financiero, yo les decía que yo tenga un alto grado de apalancamiento operativo o un bajo grado de apalancamiento operativo, lo único que me dice que es lo bueno y lo malo que puede ser cuando bajen las ventas y cuando se incrementen las ventas.
Pero lo que sí en realidad me está mostrando es el riesgo que uno está asumiendo, tanto en la parte operativa, el riesgo operativo y el riesgo financiero. Entonces hay que más basarse en el riesgo, no Eh, en lo bueno. Porque si nos ponemos a pensar aquí, en el anterior, en el actual, el porcentaje de aumento es máximo al de ahora. Pero si usted dice que solo hay que basarse en el riesgo, obviamente que nos conviene tener un riesgo de 2.58. Claro, exactamente. Ahora, mire, si usted incrementaba 1% sus ventas, su utilidad antes de impuestos se incrementaba en 4.8 veces, ¿no es cierto? Sí. Entonces, fíjense, ¿qué pasaba, por ejemplo? Esto era, lo ideal sería que las ventas se incrementen. Eso sería lo ideal. O sea, un pequeño esfuerzo en las ventas, en un incremento, vas a tener este resultado. Pero, ¿qué pasa si fuera lo contrario? ¿Qué pasa si bajara las ventas en 1%? ¿Qué va a pasar con esto? También van a bajar en 4.8%. Y si eso más todavía comparas y dices, mire, si usted baja en un 25% sus ventas, ya va a estar en la zona de pérdida. Es decir, con los ingresos que vas a obtener por la disminución de tus ventas en un 25%, ya no vas a poder cubrir los costos. Ese es el tema. El nivel de riesgo que uno está asumiendo. Mientras que una propuesta, ahora usted para entrar a la zona de pérdida, tendrías que disminuir en tus ventas en un 42%, que está, obviamente, 42%, podría caer las ventas, sí, pero es menos probable que un 25%. Entonces, como incrementó el margen de seguridad, como incrementó el porcentaje en la caída de las ventas para llegar a zona de pérdida, es por eso que también ha disminuido el riesgo. El riesgo es menor. En otras palabras, el riesgo, en este punto podemos decir que ha bajado, porque para llegar a zona de pérdida tendría que disminuir mis ventas un 42%, lo cual tendría que pasar algo catastrófico para que podamos llegar a zona de pérdida. ¿Estamos? Ahora, obviamente, como usted dice, sería lo ideal que siempre las ventas se incrementen, pues, ¿no? En la situación actual. Pero no siempre sucede eso. Y eso obviamente te está haciendo asumir un mayor riesgo operativo. ¿Queda claro? Sí, Licen, está bien. Perfecto. Muy bien, ¿alguna consulta más? Ninguna, dicen. Vamos a la interpretación, creo que eso es lo más importante. Lo que pide. Entonces, aquí tenemos que emitir una conclusión ahora. Con todo lo que hemos calculado y desarrollado, tenemos que emitir la conclusión, si aceptar o rechazar la propuesta. ¿Qué hacemos? Obviamente aceptarlo. Aceptamos uno, ¿por qué? Porque hay un incremento en la utilidad mensual. Segundo, porque disminuyen los riesgos, tanto el riesgo operativo como el riesgo financiero como el riesgo total. Y margen de seguridad de la misma manera, se ha incrementado. Ese es el más notorio, ¿no, Licen? Claro. El del margen de seguridad. Claro. Casi se ha duplicado, ¿no? Casi. 42% contra 25%. Sí, es hartísimo. Igual la utilidad mensual es Claro. más del doble, ¿no? Es Prácticamente. Yo creo que en la actualidad o en la realidad se deberían manejar esos dos, ¿cómo se le dice? Esos dos incisos o esos dos
marcadores que nos da sobre el aumento en la utilidad y el margen de seguridad, ¿no? Eso sería lo más importante. O todo. Lo ideal siempre es tratar de evaluar con todas las herramientas que conozcamos, ¿no? Pero obviamente hay ciertas variables críticos que sí hay que tomarlos en cuenta y de verdad, digamos, ¿no? Pero los otros nos apoyan, nos ayudan a tomar la decisión. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, al accionista, ¿qué le interesa? ¿Le interesa esto al accionista, al dueño de la empresa, o le interesa esto al dueño de la empresa? Yo creo que más la utilidad mensual, ¿no? La Al utilidad. accionista, por ejemplo, si el accionista ve esto, a él le interesa esto, porque no le va a interesar esto a él. ¿A quién le interesa esto? Al que está administrando la empresa. Porque si Al le va gerente mal a la financiero. empresa, si le va mal a la empresa, ¿quién va a ser el responsable? Los Claro, toda la unidad de negocio ya es ahí, ¿no? Más o menos. Claro, exactamente. Entonces el gerente tiene que tomar las decisiones para mantener la empresa en el largo plazo. Que gane el accionista, pero también sin arriesgarse bastante, ¿no? Sin tomar mucho riesgo. Le dicen una pequeña consulta. Sí. Por ejemplo, en todo esto que estamos viendo y ahí que el compañero justamente sacó el comentario, que ahí se me vino, ¿no? Esta pequeña duda, tal vez se podría decir, Ya. que es lo que dice él, digamos, de que en la realidad, ¿no es cierto? Vemos estos datos, ¿no es cierto? Que es para la utilidad mensual y versus todos estos riesgos, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ahorita que nosotros que estamos en la materia, en finanzas 1, quizás cuando lleguemos más adelante, no sé, en finanzas 3, ¿esto es parte de un complemento o llegamos a, no sé si entre comillas decirlo, a reemplazarlo por otras operaciones más? No, en realidad van a ser complementos, ¿no? En realidad va a ser complemento, porque estas herramientas que son los riesgos operativos financieros, ustedes van a volver a utilizar en materia de finanzas 3, por ejemplo, pero ya esta herramienta de los riesgos operativos y financieros les va a ayudar a cómo estructurar su capital, es decir, cómo la empresa debería financiar sus inversiones. Porque la presencia de deuda hace Sí. que se pague intereses. Y como los intereses son costos fijos financieros, son estas ventajas que nos dan los apalancamientos financieros, ¿no? Entonces yo en Finanzas 3 tengo que saber determinar cómo financiar las inversiones de la empresa. No sé si ustedes saben muy bien, el lado derecho del balance está compuesto por un lado que son los pasivos, que son deudas, y el otro lado que son el patrimonio, que son aporte propio. Y por un otro lado tenemos los activos. Los activos normalmente son las inversiones, ¿no es cierto? Que lo conocemos así en finanzas, ¿no? Entonces, fíjense, para financiar esta inversión tenemos que recurrir a recursos, que puede ser de terceros, mediante deuda, que son los pasivos, lo conocemos así, o mediante aporte propio. Entonces yo, en Finanzas 3, con la ayuda de estas herramientas, entonces voy a decir, ¿hasta cuánto la empresa podría endeudarse para financiar la inversión? Y obviamente el saldo ya sería aporte propio, ¿no? Obviamente va a ser el complemento. O sea, en este caso no te reemplazaría en sí las otras herramientas que usted va a ver, digamos, ¿no? Más bien te van a ayudar, te van a complementar a que tomes una otra decisión. Ah, ya, buenísimo, Lisa. Gracias. Perfecto. Porque uno tiene que saber en D2 hasta cuánto, ¿no? ¿Hasta cuánto? Y eso va a depender también del tema de liquidez, ¿no? ¿Hasta cuánto usted puede pagar? Y normalmente se hace los bancos también, ¿no? Cuando usted va al banco y solicita un financiamiento, lo primero que te piden son tus ingresos, ¿no? ¿Cuáles son tus ingresos? ¿Cuáles son tus gastos? ¿A quiénes debes? ¿Qué tienes? Entonces, de acuerdo a eso te van dando de financiamiento. Si sos o no sos, tienes o no tienes capacidad de pago, básicamente, ¿no? Si sos o no sos. Claro, todas las evaluaciones que hacen, ¿no? Exactamente, ¿no? Desde la parte de liquidez, desde la parte de solvencia financiera,
rentabilidad y la eficiencia. ¿Ok? Entonces, todas las herramientas en sí nos complementan a tomar una mejor decisión. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, Lice. Muy bien. Al menos Entonces, por el momento sí. la propuesta lo enganchamos, ¿no? Listo, jóvenes. Con esto terminamos el tema de punto de equilibrio. Entonces, como ustedes pueden ver, este tema es bastante utilizado y muy importante en las finanzas de corto plazo. Porque lo que uno quiere primero en los negocios es no perder ni ganar. Entonces, para eso nosotros necesitamos saber cuánto tenemos que producir y vender. Y cuáles son los riesgos que estamos asumiendo al trabajar con los costos fijos operativos y costos financieros. ¿Ok? Bien, jóvenes, aquí voy a parar la grabación. Si alguien tiene consulta, pues adelante.